Agosto 1959. Las provincias argentinas firman la carta que constituye el Consejo Federal de Inversiones. Promover el desarrollo integral del país, orientar las inversiones sobre todo el territorio nacional, planificar, investigar, formar, innovar. Con la mirada puesta en el futuro. Bienvenidas y bienvenidos a CFI Podcast, una producción sonora sobre el desarrollo sostenible de las provincias argentinas. Datos, entrevistas y reflexiones sobre sustentabilidad, innovación y planificación para el futuro del desarrollo federal. En este episodio, industrias culturales y creativas. La cultura es identidad y es también el motor de un conjunto de industrias, las industrias culturales. Desde la música, la literatura, el cine, las artes visuales y performáticas y aún los videojuegos, las industrias culturales tienen un valor simbólico y también productivo. En la década del 90, donde se empieza a analizar al sector cultural como generador de empleo y como generador de impacto en lo que tiene que ver con el PBI de los países. Marcela Cardillo, jefa del área de promoción y desarrollo de las industrias culturales y el turismo del CFI. Entonces, la introducción de nuevas herramientas digitales vino a cambiar no solamente la circulación, sino también la producción. Nicolás Pfeiffer, coordinador de Industrias Culturales del Consejo Federal de Inversiones. Lo que hace falta y que no es menor es que haya inversión para facilitar que esas ideas, esos proyectos, esos equipos de trabajo puedan seguir desarrollándolos. Clara Cataño, cofundadora y actual presidenta de Women in Games Argentina. Desde la asociación siempre estamos dispuestos a trabajar y hemos trabajado y seguimos trabajando en tratar de guiar y ayudar a generar políticas públicas que ayuden a la generación de industria de videojuegos. Hernán López, presidente de APTA, Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos. La cultura es identidad y también el motor de un conjunto de industrias, las industrias culturales. Desde la música, la literatura, el cine, las artes visuales y performáticas, hasta los videojuegos, las industrias culturales tienen un valor simbólico y también productivo. Las industrias culturales son relativamente nuevas en lo que tiene que ver con la definición, o sea, es una definición que arranca más o menos en la década del 90, donde se empieza a analizar al sector cultural como generador de empleo y como generador de impacto en lo que tiene que ver con el PBI de los países. A partir de ahí se le empieza a poner este mote de industria, ¿no? Y al principio era industria cultural y después se le fue agregando industria cultural y creativa, donde se le empieza a sumar otros componentes que no son tan específicamente de cultural, como tiene que ver con la incorporación de innovación y nuevas tecnologías. La cultura opera en un plano simbólico, al mismo tiempo que lo hace dentro de un plano material. Las industrias culturales empiezan a trabajar sobre ese segundo plano, sin dejar de tener en cuenta esta primera dimensión. Puntualmente la definición de la UNESCO, que es la referente en lo que tiene que ver con el tema de industrias culturales a nivel mundial, y me parece que hace sentido homogeneizar lo que tiene que ver con esta definición, que es una definición fluctuante, pero bueno, habla específicamente de las actividades que tienen como principal objetivo la producción, reproducción, promoción, distribución o comercialización de los bienes, servicios y actividades de naturaleza cultural, artística o vinculada con el patrimonio. Hoy en día, en Argentina y en el mundo, podemos pensar a las industrias culturales y creativas por definición, en términos de enunciación, a los videojuegos, a la industria editorial, a la industria audiovisual, incluyendo la publicidad, a la música, a las artes escénicas, la danza, el teatro, a las artes visuales. También podemos pensar como una industria cultural a las artesanías. En este caso se salva además una aparente contradicción que tiene que ver con la escala y el volumen. Las industrias culturales no necesariamente necesitan escala y volumen para constituirse como una industria per se. Además de su valor simbólico, las industrias culturales generan empleo, dinamizan territorios y tienen un impacto concreto en la economía de un país. En Argentina, desde el año 2007 se viene midiendo al sector cultural como un sector productivo. Natalia Calcaño, socióloga, especializada en economía de la cultura, investigadora y docente. Tenemos en nuestro país, en Argentina, desde el año 2007 una medición que se llama Cuenta Satélite de Cultura, que funciona dentro del sistema de cuentas nacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INDEC,
y que mide específicamente el aporte productivo de la cultura en términos de facturación, en términos de valor agregado, en términos de comercio exterior, de empleo y de gasto público. Sabemos que la cultura genera trabajo y recursos, pero ¿cómo viene evolucionando su aporte a la economía según los datos de los últimos años? En la última medición disponible, que es del año 2023, se ve que la cultura aportó el 1,8% del total del PBI argentino y el 1,6% del total del empleo. En términos de evolución, hace unos 15 años la cultura llegó a ser el 3% del PBI. Es decir, que lo que estamos viendo es una disminución importante en su participación dentro del Producto Bruto Interno. También sucede lo mismo en el empleo y hay que sumar a esto la caracterización del empleo, porque lo que también se está perdiendo es la participación del empleo registrado y va ganando lugar cada vez más el empleo autónomo o informal. Uno de los grandes desafíos de las industrias culturales en nuestro país es la concentración geográfica. El sector cultural en Argentina está fuertemente centralizado, lo que plantea un desafío importante para su desarrollo a nivel federal. En este contexto, el rol del sector público cobra especial relevancia para equilibrar oportunidades y dar visibilidad a las expresiones culturales que nacen y crecen fuera de los grandes centros urbanos. Entonces podemos decir que el sector de las industrias culturales es un sector que genera básicamente un aporte dentro de lo que es la esfera de producción privada, contra lo que por ahí solemos creer que es el Estado el que aporta en términos de valor agregado a la cultura, cuando hablamos de facturación, cuando hablamos de empleo. En realidad no, el aporte se da en el sector privado. Y es este sector privado el que genera el mayoritario aporte de la cultura, es un sector hiper concentrado de las grandes industrias culturales, de las transnacionales, como pueden ser las productoras audiovisuales, los grandes medios de comunicación. Y hoy tenemos que incorporar también a las plataformas, porque son las que concentran la mayor parte del ingreso y del empleo cultural. Con lo cual, cuando uno mira a lo largo de la región, nos encontramos con esta fuerte concentración en la capital federal y luego aparecen como ciertos nodos y espacios de expresión totalmente asociados a la densidad poblacional. En este contexto, muchas provincias avanzan con iniciativas propias para fortalecer sus industrias culturales. Ahí, respecto de cómo se encuentran trabajando las distintas provincias con los sectores de las industrias culturales, es muy interesante ver la movida que se ha dado en el último tiempo respecto de la industria audiovisual. Muchas de las provincias han generado sus propias comisiones de filmación o film commission, como se las conoce generalmente en el sector. El sector público tiene que acompañar este desarrollo para que se pueda promover a las industrias del audiovisual, de la música, de la editorial, en regiones no tan densamente pobladas, pero que igual tienen capacidad instalada como para producir contenidos de calidad. En la provincia de Catamarca, una actividad que se destaca es la Ruta del Telar, donde más de 300 artesanas y artesanos, distribuidos en 9 localidades, se dedican al tejido tradicional en telar criollo. Bueno, la Ruta del Telar para el gobierno de la provincia es un proyecto que tiene un enfoque de desarrollo local. Verónica Soria, ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca. Es decir, que lo que buscamos con la Ruta del Telar es que cada una de las comunidades y de las localidades que forman parte de la Ruta del Telar puedan desarrollarse económicamente a partir de sus propios recursos, ¿no? La Ruta del Telar está definida como un producto turístico. En ese sentido, trabajamos con artesanos textiles, con prestadores de servicios gastronómicos, con prestadores de servicios turísticos, todo lo que conforma la cadena de valor turística de toda la región de la Ruta del Telar. Es el Estado identificando un sector potencialmente generador de empleo, generador de arraigo, como pueden ser el tema de los festivales y recitales de música, qué sé yo, es que tienen muchas externalidades positivas porque lo que hacen es generar empleo en otros sectores que no están específicamente vinculados con la filmación de una película, porque vos para filmar una película necesitas transporte, necesitas seguridad, necesitas hospedaje, necesitas servicio de catering, y todo eso lo que hace es dinamizar la economía de una ciudad donde se desarrolla esa actividad. Bueno, lo mismo pasa con el tema de los festivales. El Banco Interamericano de Desarrollo también reconoce el potencial de las industrias culturales y creativas, considerándolas clave
para una transformación de la matriz productiva en los países de la región. Le agrega un componente que para mí es interesante de analizar, que tiene que ver con cómo el sector de las industrias culturales y creativas es un sector que permite trabajar con distintos sectores, que permite integrar a otros sectores que no son solamente los de cultura. Por ejemplo, el turismo cultural. Entonces, la introducción de nuevas herramientas digitales vino a cambiar no solamente la circulación, sino también la producción, porque hoy en día consumidores son además productores de contenidos. Entonces, bueno, la generación de valor y de riqueza dentro de las industrias culturales está en constante flujo dinámico y de cambio. Por ejemplo, el sector de los videojuegos no es un sector que específicamente y solamente trabaja con el sector cultural, sino que también este sector que es un sector absolutamente transversal y que puede integrarse con otras áreas de interés de los países, ¿no? En el cruce entre cultura e innovación tecnológica surgen nuevas oportunidades, nuevos lenguajes, nuevas herramientas, nuevas formas de agregar valor y sostenibilidad a la producción cultural. Definitivamente la industria de videojuegos forma parte de las industrias culturales. Hacer videojuegos no es solamente generar entretenimiento, es, como contábamos antes, contar historias. Es una herramienta que se puede utilizar para divertirnos, sí, pero también se puede utilizar para educar, para concientizar. En las últimas décadas, los videojuegos han ganado protagonismo. Eventos como la Exposición de Videojuegos Argentina, EVA, y la creación de carreras universitarias vinculadas al diseño y desarrollo dan cuenta del crecimiento de este sector. Hay mucha creatividad, muchas situaciones que generamos de las game jams y demás que favorece que se generen cosas, equipos de trabajo, proyectos, ideas, oportunidades de negocio y demás. Ese caldo de cultivo está. Lo que hace falta y que no es menor es que haya inversión para facilitar que esas ideas, esos proyectos, esos equipos de trabajo puedan seguir desarrollándolos. Para que esas ideas, esos proyectos puedan crecer, hace falta del otro lado, sea cual sea, invertir y llegar a ser una verdadera oportunidad de negocio, un proyecto rentable, un desarrollo un poco más importante y presentarlo a otras convocatorias, a eventos o lo que sea. Uno de los grandes desafíos sigue siendo el acceso al financiamiento. Creo que a nivel federal seguimos teniendo ese inconveniente de que está todo como muy nucleado en el centro del país. Desde WIGAR hemos hecho actividades en otras provincias, siempre tratando de impulsar y generar, pero la realidad es que no hay algo que sea como una solución inmediata. Esa inversión para generar ese interés, demostrarle que bueno, hoy en día los videojuegos es una industria que factura mucho más que la del cine, que hay muchas maneras de insertar, hay un montón de roles que hay que cubrir, o sea, no hace falta que sea sí o sí que hagas programación, puede ser de la rama del arte, de legales, de marketing, de música, de lo que sea. Es un trabajo no menor el de dar esa información, que llegue ese mensaje y generar esas oportunidades o situaciones a niveles regionales para que se termine de instalar como norma qué carreras o qué posibilidades de futuro tengo. Y bueno, está arquitectura, está diseño gráfico, está bellas artes, bueno, videojuegos también es una salida laboral. La articulación entre los actores del ecosistema y las instituciones es clave para lograr información precisa, proyecciones y políticas efectivas. Desde la asociación siempre estamos dispuestos a trabajar en tratar de guiar y ayudar a generar políticas públicas que ayuden a la generación de industria de videojuegos, ¿sí? Del desarrollo de los desarrolladores que van a hacer después esos juegos o que van a trabajar para esos juegos y que van a hacer que esa región y que el país siga siendo la punta de lanza que es ahora. Los videojuegos, por su naturaleza, son algo que es potencialmente muy federal. Como actividad, la industria de los videojuegos no requiere mucha inversión más que recursos humanos. Y además escala mucho los videojuegos. Aquí en Córdoba hace unos 8 años
atrás era una industria que estaba incipiente, había creo que un estudio establecido o 2 estudios establecidos y después un montón de estudios que tenían potencialidad, pero todavía no estaban afianzados como están hoy. Ahora ya son más de 15 empresas. Se han vendido, las empresas mismas por el potencial que tienen, han sido adquiridas por capitales extranjeros. Argentina exporta en total alrededor de $70 millones anuales de videojuegos, representando cerca del 80% de la producción local. De este total, entre el 5 y el 10% corresponde a Córdoba, lo que implica exportaciones de alrededor de 3.5 a 8 millones de dólares desde la provincia. Falta entender este concepto que nosotros venimos remarcando, que es una industria, o sea, que genera empleo, que genera impacto en el PBI. Una de las cosas que vemos siempre cuando hablamos con la gente del sector, tanto del sector público como del sector privado de la cultura, es que en algún momento tenemos que dejar de hablar solamente entre nosotros y tenemos que empezar a hablar con los otros. Tenemos que hablar con los secretarios, ministros de economía, de producción, de industria y con el sector privado. Y para hablar de eso tenés que hablar en los términos del otro. Diría que con planes, con proyectos, con mirada estratégica, apuntando al desarrollo productivo de expresiones culturales en distintos lados del país, no dejando libre al mercado como cualquier otra actividad económica, sino aliándose con el mercado, pero acompañando con planes y políticas públicas, con una mirada de desarrollo sostenible en donde participan estados provinciales, estados nacionales, estados locales. Ahí uno sí puede identificar y reconocer experiencias muy interesantes. Lo que estamos empezando a notar es que cada vez más el valor de las industrias culturales en no solamente la conformación identitaria, sino también en lo que ingresa en términos económicos en cada una de las localidades que conforman las provincias, es cada vez más significativo, y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos desde el Consejo Federal de Inversiones: empezar a medir de manera sistemática, con una metodología común, el valor que tienen las distintas actividades que componen las industrias culturales. Nosotros entendemos que la cultura es relevante y fundamental para lo que tiene que ver para la construcción de identidad de un lugar, pero probablemente al ministro de Producción, de Economía y de Industria le interese saber cómo impacta eso en su economía, cómo impacta en la economía local, por qué habría de invertir en algo que después no entiende cómo es el repago. Bueno, eso es un ejercicio que tiene que hacer el sector de las industrias culturales, que tiene que profesionalizarse y que tiene que explicarlo. Hay que tomarse la molestia de contarle al otro por qué es importante invertir en cultura más allá de lo que todos sabemos. Pero creo que para que todo esto suceda, para que esta posibilidad pueda expandirse, es necesario la planificación, el diseño y la propuesta de políticas culturales. Pero cuando hay que hacer una inversión, hay que hablar de números. Y ahí es muy importante entender el impacto en la economía real del sector de las industrias culturales y creativas. Las industrias culturales requieren políticas públicas con visión de largo plazo. No basta con reconocer su valor simbólico. Es necesario integrarlas a las estrategias de desarrollo productivo, con inversión sostenida, planificación y herramientas que permitan medir su impacto real en la economía. Distintas experiencias a lo largo del país han demostrado el potencial de las industrias culturales para generar empleo, impulsar exportaciones y dinamizar las economías regionales. Por eso, resulta clave diseñar políticas que reconozcan a la inversión cultural como un motor estratégico para el desarrollo sostenible de las provincias argentinas. Este es un podcast elaborado por el Consejo Federal de Inversiones, un organismo federal de innovación y planificación de inversiones para el desarrollo integral de las provincias argentinas. Seguinos en las redes como @CFI Argentina en Instagram y CFI-Argentina en Twitter. Escuchanos en Spotify, YouTube y Apple Podcast.